¿Te has detenido a pensar alguna vez por qué las cosas parecen torcerse, aun cuando pones todo tu empeño en seguir adelante? La palabra de Dios nos muestra una verdad que no podemos ignorar. Vuestros pecados han apartado estas cosas de vosotros. Vuestros pecados os han privado del bien. Jeremías 5:25. Hay pecados que pasan inadvertidos, pero que tienen la fuerza de traer dificultades a nuestras vidas. Hoy vamos a considerar 8 pecados escondidos que pueden estar levantando un muro entre las bendiciones del Señor y tu vida. ¿Estás dispuesto a abrir los ojos y dejar que la luz de su gracia transforme tu andar? Muchas veces sentimos que, a pesar de nuestros esfuerzos, hay algo que nos detiene. Y no siempre se trata de factores externos, sino de lo que cargamos en el corazón. Pesos invisibles que influyen más de lo que creemos. En Proverbios 16:18 encontramos una advertencia solemne. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aquí se nos revela lo peligroso que es uno de los pecados más engañosos: el orgullo. Es un enemigo oculto que a menudo se disfraza de independencia o de determinación, pero en realidad es autosuficiencia. El orgullo no es solo un problema de carácter, es una barrera espiritual que nos separa de Dios y nos expone a consecuencias dolorosas. Desde el inicio mismo de la creación lo vemos en acción. Lucifer, creado con gloria y belleza, cayó por dejarse arrastrar por su soberbia. Isaías 14:13-14 recoge su arrogancia. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Ese deseo de elevarse por encima de su Creador lo llevó a la expulsión del cielo y al comienzo de su rebelión eterna contra Dios. Del mismo modo, el orgullo en nuestro interior crece en silencio como semilla venenosa hasta apartarnos de la comunión con Él. El orgullo se hace visible de muchas maneras. A veces se expresa en un "no necesito ayuda", cerrando la puerta a la intervención divina. En otras ocasiones nos engaña haciéndonos creer que nuestros logros son resultado exclusivo de nuestro esfuerzo, olvidando que cada talento, cada oportunidad y cada victoria son dádivas del Señor. Esa actitud nos aleja de la humildad que Cristo enseñó en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Incluso nuestras oraciones pueden estar teñidas de orgullo cuando pedimos según nuestros propios deseos, sin rendirnos a la voluntad de Dios. El relato de Nabucodonosor en Daniel es un ejemplo que no podemos pasar por alto. Aquel rey se gloriaba en su poder y en los esplendores de Babilonia, adjudicándose toda la grandeza. En Daniel 4:30 exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Su arrogancia provocó el juicio del Señor y fue humillado, viviendo como una bestia durante 7 años hasta que reconoció la soberanía de Dios. Y cuando por fin lo hizo, declaró en Daniel 4:37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta historia nos recuerda que, por grandes que sean nuestros triunfos, todo procede de la mano de Dios, y olvidar esa verdad trae consecuencias inevitables. El orgullo no solo nos aparta de Dios, también nos distancia de quienes nos rodean. Al enaltecernos, empequeñecemos a los demás y perdemos la capacidad de mostrar compasión y empatía. Proverbios 13:10 nos dice: del orgullo solo proviene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría.
Este pecado nos impide escuchar, aceptar correcciones y reconocer nuestra necesidad de crecer. ¿Cuántas veces hemos desechado un consejo sabio solo porque vino de alguien que considerábamos inferior? En esos momentos, el orgullo no solo daña nuestras relaciones, sino que también nos ciega a los canales por los cuales Dios podría habernos bendecido. Y es importante recordar que el orgullo rara vez actúa solo. Frecuentemente el rencor camina de la mano con otros pecados ocultos que corroen lo más profundo del alma. Se esconde en lo recóndito del corazón, disfrazado de recuerdos persistentes o de una sensación engañosa de justicia personal. Nos convencemos de que tenemos derecho a resentirnos por las ofensas sufridas, pero no advertimos que este veneno espiritual termina por esclavizarnos. Hebreos 12:15 nos advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad y contamine a muchos. Esa raíz de amargura comienza como una diminuta semilla y pronto se convierte en una planta invasora que roba la paz y destruye nuestras relaciones. La Biblia nos ofrece un ejemplo poderoso en la historia de Caín y Abel. En Génesis 4 vemos cómo Caín permitió que la envidia y el resentimiento hacia su hermano dominaran su corazón. Aunque Dios lo alertó diciendo: el pecado está a la puerta, al acecho, quiere dominarte, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Caín desoyó la advertencia y cometió un crimen atroz que lo marcó para siempre. Este relato no solo ilustra lo que ocurre cuando alimentamos el rencor, sino también cómo este pecado nos aleja de la presencia misma de Dios. El rencor no solo daña nuestra relación con el Señor, también desgasta nuestra salud emocional y espiritual. Cargar con amargura es como beber veneno esperando que otro sufra las consecuencias. Jesús nos llama a un nivel más alto en Mateo 5:23-24, cuando nos ordena reconciliarnos con nuestro hermano antes de llevar nuestra ofrenda al altar. Este llamado a la reconciliación no es solo un mandato, es una invitación a la libertad. Al soltar el rencor, hallamos paz y dejamos que Dios sane nuestras heridas. En la vida diaria, tanto el orgullo como el rencor pueden surgir en los momentos más simples. Una palabra hiriente, una oportunidad perdida o incluso un desacuerdo trivial. Pero no estamos condenados a vivir prisioneros de estas cadenas. La clave está en reconocer su presencia y llevarlas a los pies de Cristo. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se trata solo de recibir perdón, sino también de ser liberados del poder mismo del pecado. Para vencer el orgullo, debemos cultivar la humildad, recordando siempre que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Santiago 4:10 nos exhorta: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este acto de humildad no es señal de debilidad, sino de verdadera fortaleza, porque al reconocer nuestra dependencia de Dios, nos abrimos a su gracia y dirección. Y para superar el rencor es necesario un paso intencional de perdón. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, sino liberar nuestro corazón de la carga de la amargura. Jesús nos dejó el ejemplo supremo cuando desde la cruz oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Al seguir su ejemplo, encontramos verdadera libertad y sanidad. Cada día es una oportunidad fresca para examinar nuestro corazón y exponer estos pecados ocultos a la luz de la palabra de Dios. No dejemos
que el orgullo ni el rencor continúen deteniendo nuestro caminar y alejándonos de la plenitud que el Señor quiere darnos. ¿Está usted dispuesto a dejar estas cargas y andar en la libertad que Cristo le ofrece? La respuesta está al alcance de una oración sincera y de un corazón dispuesto. La envidia también es un enemigo silencioso que se esconde en lo profundo del corazón, disfrazada de simple insatisfacción o de deseos que parecen legítimos. Puede comenzar con una comparación pequeña entre nuestras vidas y los logros, posesiones o relaciones de otros, pero pronto se transforma en una sombra que oscurece el alma. En Proverbios 14:30 hallamos esta advertencia: el corazón apacible es vida del cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. La envidia no solo afecta nuestras emociones, también roba nuestra paz y nos aparta de la gratitud que deberíamos sentir por las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Fue precisamente la envidia uno de los primeros pecados que sembró división entre los hombres. En la historia de José y sus hermanos, vemos cómo este sentimiento los llevó a traicionarlo cruelmente. En Génesis 37:11 leemos que los hermanos de José lo miraban con celos mientras su padre meditaba en el significado de sus sueños. Ellos no podían aceptar que fuera el hijo preferido, ni soportar que el Señor le hubiera mostrado visiones que anunciaban un plan especial para su vida. Ese resentimiento se convirtió en odio y terminó llevándolos a venderlo como esclavo. La envidia no solo trajo dolor a José, sino que también marcó las vidas de sus propios hermanos, que por años cargaron la culpa de aquella traición. La envidia destruye la paz del corazón, daña relaciones y consume a quien la alberga con amargura y sensación de vacío. En nuestro día a día puede aparecer de maneras casi imperceptibles. Al mirar las redes sociales, quizás sentimos que nuestra vida es menos interesante que la de otros. Tal vez vemos el progreso de un compañero de trabajo y en vez de alegrarnos, pensamos que nosotros merecemos más. Estos pensamientos parecen pequeños, pero si los dejamos crecer, se convierten en cadenas que nos ciegan ante las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Santiago 3:16 nos recuerda que donde hay envidia y rivalidad, también hay confusión y toda clase de males. Este pecado nunca viene solo, siempre arrastra conflictos internos y externos que nos apartan del camino del Señor. No se limita a lo material. A veces envidiamos los talentos o dones de otros, olvidando que el Creador nos formó con un propósito único. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que cada uno de nosotros ha recibido algo precioso para administrar. Mateo 25:14-30. Pero en lugar de valorar lo que se nos confió, la envidia nos impulsa a desear lo que pertenece a otro. Con ello, no solo perdemos el gozo de cumplir con nuestro llamado, sino que también olvidamos que cada bendición es un testimonio del amor de Dios. Así como la envidia destruye, la mentira también opera en lo oculto. Puede parecer un detalle menor, algo que usamos para evitar un conflicto o para dar una mejor impresión, pero la palabra de Dios es clara. En Colosenses 3:9-10 se nos exhorta a no mentir. Ahora que hemos dejado la vieja naturaleza con sus obras y nos hemos revestido de la nueva vida en Cristo, la mentira no solo rompe con la verdad, sino que nos aleja de la autenticidad que el Señor desea para nosotros. Su poder destructor es mayor de lo que creemos. En el huerto del Edén, Adán y Eva fueron engañados por una mentira. Satanás, padre de la mentira, les hizo creer que serían como Dios si comían
del fruto prohibido. Génesis 3, 4 a 5 relata sus palabras: no morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa falsedad los llevó a desobedecer, trayendo el pecado y la muerte al mundo. Desde entonces, la mentira ha sido arma de confusión y destrucción. En la vida de Ananías y Zafira vemos un ejemplo solemne. Hechos 5 cuenta cómo decidieron mentir acerca del dinero de una venta, aparentando una generosidad que no era real. Nadie los obligaba a entregar todo, pero al engañar al Espíritu Santo, encontraron la muerte. Esa historia nos recuerda que Dios conoce el corazón y que la mentira puede corromper aún las acciones que parecen buenas. En nuestra experiencia diaria, mentir puede parecernos necesario para evitar problemas o cuidar nuestra imagen. Pero cada mentira nos aleja un paso más de la verdad de Dios. Jesús afirmó en Juan 8:32: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando elegimos la sinceridad, incluso en medio de las dificultades, hallamos la libertad que solo se encuentra en la luz de Cristo. La mentira no solo afecta nuestra comunión con el Señor, sino también con los demás. Cuando mentimos, quebramos la confianza, fundamento de toda relación sana. Proverbios 12:22 declara: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite. La mentira nos esclaviza porque una siempre exige otra para sostenerse y termina por derrumbarse. La verdad, aunque a veces cueste enfrentarla, trae claridad y paz porque permanece firme bajo la mirada de Dios. La envidia y la mentira comparten la misma raíz. Ambas nacen de un corazón que no ha aprendido a descansar en la plenitud de Dios. Cuando cedemos a la envidia, lo que realmente expresamos es que no creemos que lo que el Señor nos ha dado sea suficiente. Y cuando recurrimos a la mentira, intentamos torcer la realidad en lugar de confiar en la perfecta soberanía de nuestro Padre. Estos dos pecados levantan muros que nos privan de disfrutar plenamente de la verdad y del amor que solo provienen de Dios. Vencerlos requiere un cambio profundo en lo más íntimo de nuestro ser. Frente a la envidia, necesitamos cultivar un espíritu agradecido. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando abrimos los ojos a las bendiciones que ya tenemos, la envidia pierde terreno en nuestro corazón. Debemos recordar además que el Señor ha diseñado un plan único para cada vida. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este recordatorio nos ayuda a confiar en que Dios nos conduce hacia lo mejor, aunque nuestra historia no se parezca a la de los demás. En cuanto a la mentira, debemos abrazar la verdad, no solo con nuestras palabras, sino con todo nuestro ser. Jesús declaró en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al acercarnos a Él, nuestra vida comienza a reflejar esa verdad. Eso significa ser sinceros con nosotros mismos, con los demás y sobre todo con Dios. Requiere valor porque la verdad suele confrontarnos con nuestras propias debilidades y fallas. Pero es precisamente en esa vulnerabilidad donde la gracia y la restauración de Dios se manifiestan. La envidia y la mentira no tienen por qué dictar el rumbo de nuestra vida. Aunque sean faltas comunes, el Señor nos ha provisto de todo lo necesario para vencerlas: su palabra, su espíritu y su gracia.
Él nos llama a dejar atrás estas sombras y a caminar en la luz. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar aquello que te ata para abrazar la libertad que Cristo ofrece? Esa decisión no solo renovará tu vida, sino también tus relaciones y tu caminar con Dios. Es momento de dar ese primer paso hacia una existencia de verdad, gratitud y plenitud. La apatía espiritual no irrumpe de golpe ni con estruendo. Se infiltra poco a poco como una brisa suave que apaga lentamente la llama de un fuego ardiente. No grita, pero susurra con persistencia. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Qué más puedes ganar buscando a Dios con tanto fervor? Sin darnos cuenta, aquella pasión que alguna vez encendió nuestras oraciones y nuestra devoción se va desvaneciendo, reemplazada por la rutina y la comodidad. Pero Dios no quiere que vivamos en esa tibieza espiritual. Apocalipsis 3:16 lo expresa con firmeza. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No es solo una advertencia, sino un llamado urgente a reconocer que la apatía espiritual nos roba la vida abundante que Él preparó para nosotros. Es fácil justificarnos. Las responsabilidades diarias, las distracciones, los fracasos y las decepciones nos conducen a un estado de desconexión. Decimos, estoy cansado, Dios lo entiende, pero ese cansancio es apenas la superficie. En el fondo, la apatía revela un corazón que ha dejado de anhelar la presencia de Dios. Hebreos 2:1 nos exhorta: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra, deslizarnos, refleja lo que sucede. No es una rebelión abierta, sino un alejamiento paulatino que ocurre cuando dejamos de aferrarnos al primer amor. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 ilustra esta verdad con una claridad que estremece. 5 estaban preparadas con aceite suficiente en sus lámparas, pero las otras 5, dominadas por la indiferencia, descuidaron lo esencial. Cuando el novio llegó, las desprevenidas clamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué causó tal tragedia? No fue un pecado escandaloso, sino la falta de preparación, la indiferencia ante el llamado de estar listas. Esa parábola no es una advertencia distante, es un espejo en el que todos debemos mirarnos. ¿Estamos llenando nuestras lámparas con el aceite de una fe viva? ¿O dejamos que la rutina y la comodidad las mantengan vacías? El pueblo de Israel conoció muy bien las consecuencias de la apatía espiritual durante su travesía en el desierto. Aunque habían contemplado maravillas como la apertura del Mar Rojo o el maná descendiendo del cielo, comenzaron a quejarse y a desear volver a Egipto. En Números 14.2.3 escuchamos su lamento: ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para morir a espada? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Esa actitud no solo retrasó la entrada a la tierra prometida, sino que también los apartó de la plenitud de bendiciones que Dios tenía para ellos. La apatía, alimentada por la queja y la incredulidad, los arrastró a un círculo vicioso de frustración y lejanía de Dios. Y no olvidemos que la apatía no afecta únicamente nuestra comunión con el Señor, sino también nuestras decisiones y nuestra capacidad de discernir su voluntad. En Proverbios 3.5.6 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. Cuando dejamos que la apatía guíe nuestras decisiones, estas se fundamentan en lo fácil o en lo conveniente y no en lo correcto. Ese estado de inercia nos vuelve vulnerables a las distracciones del mundo, apartándonos del plan que Dios
ha preparado para nosotros. La apatía espiritual no solo pone en riesgo a cada creyente de manera individual, también se propaga dentro de la comunidad de fe. En el libro de Ageo vemos al pueblo de Israel priorizar sus propios intereses antes que la reconstrucción del templo, mostrando indiferencia hacia las cosas de Dios. En Ageo 1.4, Dios les pregunta: ¿es acaso tiempo de que ustedes habiten en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Esa apatía no solo trajo sequía y escasez, sino también un vacío espiritual que los desconectó de su propósito como pueblo escogido. Esta historia nos hace reflexionar. ¿Hemos descuidado las prioridades de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades? Pero la apatía no tiene por qué ser la última palabra. En su misericordia, Dios siempre abre un camino de regreso a Él. En Joel 2.12.13, el Señor nos invita: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Ese llamado no se limita a una muestra externa de arrepentimiento, sino que apunta a una transformación interna que renueve nuestro fervor espiritual. El arrepentimiento genuino rompe las cadenas de la apatía y enciende un nuevo fuego en lo profundo de nuestro ser, guiándonos a una relación más íntima con el Señor. Mantener un espíritu fervoroso requiere dedicación y disciplina espiritual. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para mantenernos unidos a Él. Filipenses 4.6.7 nos exhorta: no se angustien por nada, al contrario, en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En la oración no solo encontramos dirección, sino también fortaleza para resistir la apatía y reavivar nuestra pasión por Dios. Otra clave para vencerla es sumergirse en la palabra. En Salmos 119.105 se declara: tu palabra es lámpara para mis pies y luz en mi camino. Cuando dedicamos tiempo a meditar en las Escrituras, nuestro entendimiento se renueva y comenzamos a ver la vida desde la perspectiva divina. Esto no solo robustece nuestra fe, sino que nos equipa para enfrentar con valentía y decisión los desafíos de cada día. La comunidad de fe es también vital en esta batalla. En Hebreos 10.24.25 se nos recuerda: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos acostumbran, sino animémonos mutuamente. Cuando nos rodeamos de hermanos en la fe, recibimos ánimo y apoyo para seguir firmes, incluso en medio de la prueba. La comunión con otros creyentes nos recuerda que no caminamos solos y que juntos podemos fortalecer nuestra relación con Dios. El servicio a los demás es otra manera poderosa de combatir la apatía. En Marcos 10.45, Jesús mismo nos enseña: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al seguir su ejemplo y entregar nuestro tiempo y recursos en favor de otros, nuestra fe se renueva y nuestro espíritu se fortalece. El servicio no solo bendice a quienes lo reciben, sino que también nos conecta con el corazón de Dios y nos recuerda cuál es nuestro propósito en su reino. La indiferencia espiritual es un enemigo silencioso, pero sumamente fuerte. No obstante, con la ayuda del Señor podemos vencerla y caminar en una vida encendida de fe, con propósito y con gozo verdadero. La clave está en buscar a Dios con un corazón íntegro, en mantener una comunión diaria con Él y permitir que su Espíritu
renueve nuestras fuerzas jornada tras jornada. No dejes que la apatía te arrebate las bendiciones que el Señor preparó para ti. Ha llegado el momento de despertar y recibir en plenitud la vida abundante que Cristo nos ofrece. ¿Responderás a su llamado? El hábito de juzgar a los demás suele disfrazarse de algo inofensivo. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que lo practicamos. Nace de un pensamiento fugaz, de una evaluación interna escondida detrás de frases como «yo nunca actuaría así» o «¿cómo puede hacer algo tan insensato?». Pero esas ideas, que parecen tan pequeñas, son la raíz de un hábito peligroso que envenena el alma y nos aparta de la gracia de Dios. Cristo habló con firmeza sobre esta actitud. No juzguen para que no sean juzgados. Mateo 7:1. Este no es un consejo opcional, es una advertencia solemne. Cada juicio que pronunciamos se transforma en la misma medida con la que seremos juzgados. Y ese juicio no solo hiere al otro, sino que hiere también al corazón de quien lo pronuncia. En Romanos 2:1 leemos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estas palabras son como un espejo que nos obliga a enfrentar con sinceridad nuestras propias fallas. Con frecuencia, aquello que señalamos en otros es un reflejo de luchas no resueltas dentro de nosotros. Pero en lugar de rendir esas batallas al Señor, preferimos dirigir la mirada a las debilidades ajenas, creyendo erróneamente que al exponerlas podremos encubrir las nuestras. En la parábola del fariseo y el publicano, Cristo nos enseñó la diferencia entre un corazón lleno de juicio y un corazón quebrantado en humildad. El fariseo, de pie en el templo, dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lucas capítulo 18, versículo 11. Pero el publicano, consciente de su pecado, ni siquiera alzó sus ojos al cielo y clamó: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:13. Jesús afirmó que fue el publicano y no el fariseo quien salió justificado. Esta escena revela una verdad que incomoda. Cuando juzgamos a los demás, no solo dejamos de mostrar misericordia, sino que nos olvidamos de cuánto necesitamos la gracia de Dios. El juicio no siempre se expresa en palabras. Muchas veces se oculta en silencio, en los rincones más profundos de nuestra mente. Basta con observar a alguien y enseguida formamos una opinión sobre su vida, sus decisiones o hasta su apariencia. Estos pensamientos parecen pequeños, pero son semillas de orgullo que, si no se arrancan, crecen y terminan sofocando el amor y la compasión que Dios nos llama a practicar. En 1 Samuel 16:7 el Señor le dijo a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este pasaje nos recuerda que solo Dios puede juzgar con justicia, porque solo Él conoce lo que nosotros jamás podremos ver, las intenciones y las batallas internas de cada persona. El juicio también afecta nuestras relaciones de maneras sutiles pero profundas. Cada vez que levantamos un juicio, erigimos un muro invisible entre nosotros y aquel a quien criticamos. Quizás nunca pronunciemos esas palabras en voz alta, pero esas actitudes silenciosas terminan moldeando cómo tratamos a los demás. En lugar de acercarnos con compasión, nos alejamos y dejamos que la crítica y el orgullo gobiernen nuestro trato con el prójimo. Proverbios 18:21 dice: la lengua tiene poder para dar vida y para destruirla. Y aunque este versículo hable de las palabras, el mismo principio se aplica
a lo que guardamos en el corazón. Cuando decidimos juzgar, destruimos la oportunidad de tender puentes y de reflejar el amor de Cristo. La vida de Jesús nos muestra un ejemplo completamente distinto. Cuando los líderes religiosos llevaron ante él a una mujer sorprendida en adulterio, esperaban que la condenara conforme a la ley. Tenían razón, pues la ley establecía la muerte como castigo. Sin embargo, Jesús no respondió con condena, sino con gracia. En Juan 8:7, él dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con estas palabras, desenmascaró la hipocresía y abrió para aquella mujer la puerta del arrepentimiento. Ese gesto de compasión nos enseña que no fuimos llamados a condenar, sino a extender la misma misericordia que ya recibimos de manos del Señor. El juicio secreto no solo daña la comunión con quienes nos rodean, también hiere nuestra relación con Dios. Porque cada vez que juzgamos, desviamos la mirada de la transformación que nosotros mismos necesitamos. En Mateo 7, 3 al 5, Jesús nos lo muestra con una imagen sencilla, pero poderosa. ¿Por qué te fijas en la mota en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para ayudar a tu hermano con la mota. Estas palabras nos llaman a examinar nuestro propio corazón y nos advierten que si nos concentramos en las faltas de otros, corremos el riesgo de perdernos el poder transformador de Dios en nuestra propia vida. El juicio va de la mano con el orgullo. Cuando juzgamos, adoptamos la postura de quien se cree superior, como si estuviéramos en un trono desde donde evaluar a los demás. Pero Proverbios 16:18 declara con claridad: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Es decir, juzgar no solo ofende al prójimo, sino que también nos prepara una trampa para nuestra propia ruina. La única manera de vencer este impulso es adoptar la mente de Cristo. Filipenses 2:5 nos exhorta: tengan en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este llamado nos invita a abandonar el juicio y revestirnos de humildad, donde el amor y la comprensión son más importantes que la crítica. Una herramienta poderosa contra el juicio es la oración. En vez de criticar a los que nos decepcionan, podemos interceder por ellos. En 1 de Timoteo 2:1 se nos dice: ante todo, recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos. Cuando oramos por los demás, nuestra mirada cambia. Dejamos de enfocarnos en sus fallas y comenzamos a reconocer su valor y a comprender que todos estamos en un camino de crecimiento. Otra clave es ejercitar la empatía. En lugar de pensar lo peor de alguien, debemos esforzarnos por comprender sus luchas y cargas. Santiago 1:19 nos aconseja: sean prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para airarse. Ese consejo no solo fortalece nuestras relaciones, también nos ayuda a reflejar mejor el carácter de Cristo. El juicio oculto es un peso que el Señor nunca nos pidió cargar. Cuando lo dejamos a un lado y escogemos el amor, la empatía y la oración, hallamos la libertad y la paz que solo Dios concede. Y en ese acto de rendición descubrimos no solo sanidad para nosotros, sino también la posibilidad de ser instrumentos de gracia en un mundo hambriento del amor de Cristo. ¿Estarás dispuesto a cambiar el juicio por la misericordia? El materialismo es un enemigo silencioso que se cuela en el corazón bajo la apariencia de metas legítimas o del deseo de mejorar la vida. Pero tras esa fachada de progreso se oculta una trampa espiritual que nos aparta de lo eterno y nos ata
a lo pasajero. En 1 de Timoteo 6:10 leemos: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y se causaron muchas angustias. No se condena aquí la posesión de bienes, sino la devoción exagerada que fácilmente se convierte en idolatría. El materialismo no se limita a la obsesión por el dinero. También aparece en la manera de medir el éxito, la felicidad y el valor propio por lo que poseemos. La palabra de Dios advierte que esta mentalidad es peligrosa porque pone nuestra confianza en lo que se desvanece, en lugar de en Dios, que es eterno. En Lucas 12, Jesús relató la parábola del hombre rico que acumuló abundancia y se dijo: alma mía, tienes muchos bienes para muchos años, descansa, come, bebe y alégrate. Lucas 12:19. Pero Dios le respondió: necio, esta misma noche vienen a pedirte tu vida y lo que has guardado, ¿para quién será? Lucas 12:20. Esta historia nos recuerda que los tesoros de este mundo no pueden salvarnos ni darnos la verdadera seguridad que solo se encuentra en Cristo. El materialismo también interfiere en nuestra relación con Dios, porque pretende ocupar el lugar que solo a Él le corresponde en lo más profundo de nuestro corazón. En Mateo 6:24, Jesús afirma con claridad que nadie puede servir a dos señores. Despreciará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y rechazará al otro. No es posible servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Esta lucha no es simplemente un asunto de prioridades, es un asunto de lealtad. Cada vez que dejamos que las posesiones terrenales dominen nuestros pensamientos, entregamos el control de nuestra vida a algo incapaz de saciar la necesidad más honda de nuestra alma. El pueblo de Israel vivió una experiencia que ilustra esta verdad. Tras haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, Dios los guió hacia la tierra prometida, un lugar de abundancia y provisión celestial. Pero en medio de su camino por el desierto, comenzaron a añorar lo que habían dejado atrás. En Números 11:5-6 clamaron diciendo: ¿cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos? Ahora no tenemos apetito porque solo vemos este maná. Ese anhelo por lo que parecía mejor les llevó a despreciar la provisión del Señor, olvidando que era Dios mismo quien suplía sus necesidades de forma milagrosa. El materialismo no solo nos aparta de Dios, también abre un vacío que nunca logra llenarse. Proverbios 27:20 dice: el sepulcro y el abadón jamás se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Esa es la naturaleza del materialismo. Nunca es suficiente. Cuando alcanzamos una meta o adquirimos algo nuevo, de inmediato nace el deseo de más. Este círculo interminable nos esclaviza, quitándonos la paz y la satisfacción que únicamente Dios puede darnos. Una de las mentiras más comunes del materialismo es hacernos creer que la felicidad depende de nuestras posesiones. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la verdadera alegría no viene de lo que tenemos, sino de quienes somos en Cristo. En Filipenses 4:11-12, Pablo escribe: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda circunstancia, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a padecer necesidad. Este espíritu de contentamiento no surge de manera natural, es fruto
de confiar de lleno en el cuidado y la provisión del Señor. El materialismo también corrompe nuestras relaciones humanas. Cuando damos más valor a lo que poseemos que a las personas, terminamos tratando a los demás como simples medios para alcanzar nuestros fines. En Santiago 5:1-4 se denuncia a los que amontonan riquezas oprimiendo a otros. Ahora escuchen esto: ustedes, los ricos, lloren y lamenten la miseria que les espera. No pagaron el salario a los trabajadores que cosecharon sus campos, y ese clamor ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Este pasaje nos recuerda que el materialismo no solo nos daña a nosotros, sino que también hiere a quienes nos rodean. Por eso Jesús nos invita a mirar las riquezas desde otra perspectiva. En Mateo 6:19-21 nos instruye: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones entran a robar. Más bien acumulen tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta no es únicamente una advertencia contra el materialismo, es un llamado a invertir en lo eterno, en aquello que tiene valor verdadero: la fe, el amor y el servicio al prójimo. Para enfrentar el materialismo, debemos comenzar por reconocer nuestra total dependencia de Dios. En Deuteronomio 8:17-18, Él advierte a Israel: no piensen, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerden al Señor, su Dios, porque Él es quien les da la capacidad para producir esa riqueza. Este recordatorio nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, comprendiendo que todo lo que poseemos proviene de Dios y que nuestra responsabilidad es usarlo para su gloria. Además, necesitamos cultivar un espíritu de generosidad. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos exhorta: cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La generosidad no solo nos libera de la esclavitud del materialismo, sino que también nos permite participar en la obra de Dios, bendiciendo a otros y experimentando su provisión de una forma renovada. El materialismo no es únicamente algo que se ve en lo externo, es sobre todo una batalla en lo profundo del corazón que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Pero con la gracia de Dios podemos vencer este pecado escondido y vivir con un espíritu lleno de gratitud, contentamiento y con un propósito eterno. No se trata de lo que acumulamos, sino de a quién pertenecemos. Cuando llegamos a comprender que nuestra verdadera riqueza se encuentra en Cristo, descubrimos una libertad y una paz que el mundo jamás podrá darnos. La pregunta que debes hacerte hoy es: ¿estás dispuesto a dejar de controlar todo y confiar de manera total en Dios? En esa entrega hallarás la plenitud que tu alma ha estado buscando. Muchas veces, ignorar las necesidades de los demás no se manifiesta con desprecio abierto, sino con simple indiferencia, cuando desviamos nuestra mirada hacia aquello que consideramos más urgente para nosotros mismos. Pero esa falta de atención hacia el prójimo tiene consecuencias profundas y puede convertirse en un muro que nos impida conocer en plenitud el amor y las bendiciones de Dios. En Proverbios 21:13, la palabra nos dice con claridad: el que cierra sus oídos al clamor del pobre, también clamará y no será escuchado. Esto no es solo una invitación a reflexionar, es una advertencia solemne. Nuestra relación con Dios está íntimamente unida a cómo tratamos a los demás. Jesús
durante su ministerio nos mostró una vida entregada al servicio, marcada por compasión hacia los enfermos, los rechazados y los que sufrían. En Mateo 25 nos recuerda que descuidar a los necesitados es, en realidad, descuidarlo a Él mismo. Dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, necesité ropa y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Mateo 25, 42 a 43. Estas palabras nos enfrentan con una verdad imposible de evitar. Nuestras acciones o la falta de ellas tienen un peso eterno. Ignorar al necesitado no es un acto neutral, es rechazar el llamado de Dios a amar y servir. La parábola del buen samaritano en Lucas 10, 30 a 37 lo deja claro. Jesús describe a un hombre atacado por ladrones, dejado medio muerto al borde del camino. Un sacerdote y un levita pasaron de largo, tal vez justificando su indiferencia con sus deberes religiosos. Pero un samaritano, despreciado por la sociedad de aquel tiempo, se detuvo, lo atendió y se aseguró de que recibiera cuidado. Y Jesús concluye con estas palabras: ve y haz tú lo mismo. No es una sugerencia, es un mandato que nos llama a vivir una vida de compasión activa. El descuido hacia los demás no siempre nace de la maldad. Muchas veces es producto de las distracciones de la vida. Estamos rodeados de ocupaciones que nos apartan de lo que realmente importa. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 6.33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta búsqueda no se limita a nuestra relación personal con Dios, sino también a cómo reflejamos su justicia y amor en la manera en que tratamos a otros. La negligencia puede mostrarse en formas más sutiles, cuando ignoramos las luchas internas o espirituales de quienes están cerca. A veces estamos tan concentrados en nuestros propios problemas que no vemos las batallas invisibles de los demás. Por eso, en Gálatas 6.2 se nos exhorta: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. No es una carga extra, es una oportunidad de experimentar juntos el poder del amor de Dios en acción. Un testimonio poderoso de lo que significa servir lo vemos en la historia de Ruth. Tras la muerte de su esposo, Ruth decidió permanecer junto a su suegra Noemí, aún en medio de la dificultad. En lugar de buscar su propio bienestar, eligió cuidar de ella, y dijo en Ruth 1:16: no insistas en que te deje y me aparte de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este acto de fidelidad y amor no pasó desapercibido para Dios, quien bendijo a Ruth con un futuro lleno de propósito y redención. La indiferencia hacia el prójimo no solo daña al necesitado, también afecta nuestra propia vida espiritual. En Santiago 2:15 a 17 se nos confronta: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice: id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo que el cuerpo necesita, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Este pasaje nos recuerda que la fe verdadera se expresa con hechos concretos. Decir que amamos a Dios mientras cerramos los ojos a las necesidades de su creación es una contradicción que nos aleja de su corazón. A veces tratamos de justificar nuestra indiferencia con frases como no tengo tiempo o seguro alguien más lo hará. Pero hermanos, esas palabras revelan que no hemos entendido la responsabilidad que el Señor pone sobre nosotros como hijos suyos. En 1 Juan 3,
17 se nos confronta con esta verdad. Si alguien que tiene bienes ve a su hermano necesitado y no siente compasión, ¿puede realmente el amor de Dios permanecer en él? Esta pregunta nos lleva a mirar hacia adentro, a examinar nuestra relación con el Señor. Porque cuando uno ha probado el amor de Dios, la respuesta natural es compartirlo con los demás. Jesús mismo nos enseñó que servir no siempre implica actos grandes y visibles. A veces basta con un gesto sencillo, como cuando lavó los pies de sus discípulos en la última cena. En Juan 13, 14, 15 les recordó: si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben hacerlo entre ustedes. Les he dado el ejemplo para que sigan lo que he hecho. Con ese acto de humildad, nos mostró que ningún servicio es demasiado pequeño cuando nace del amor. Si queremos vencer la indiferencia hacia el prójimo, necesitamos cultivar un corazón que perciba las necesidades de otros. Eso comienza en la oración, pidiendo al Señor que abra nuestros ojos y que nos dé la disposición para actuar. El salmista clamó en el Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si voy por camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa oración sincera no solo cambia nuestra manera de pensar, también nos coloca en sintonía con el plan de Dios para nosotros. Y no olvidemos la importancia de la comunidad. Caminar junto a hermanos y hermanas en la fe nos fortalece, nos inspira y nos ayuda a mantener nuestra atención en lo que verdaderamente importa. Hebreos 10, 24 nos anima diciendo: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La comunión de los creyentes nos ofrece apoyo, pero también nos da oportunidades concretas de servir juntos. Al final, todo acto de amor hacia nuestro prójimo es un acto de adoración a Dios. Colosenses 3, 23, 24 nos recuerda: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la herencia por recompensa. A Cristo el Señor sirven. Esto mantiene nuestra motivación firme en Él, sabiendo que lo que hacemos tiene un valor eterno. La negligencia no debe marcar el rumbo de nuestra vida. Con la ayuda de Dios, podemos desarrollar un corazón compasivo, dispuesto a actuar y reflejar su amor en cada paso. Cuando vivimos de esa manera, bendecimos a quienes nos rodean y también descubrimos la plenitud de una vida en su propósito. La pregunta es: ¿estás dispuesto a amar como Cristo amó? Si respondes que sí, encontrarás una alegría y una paz que nada en este mundo puede ofrecer. El llamado que hemos compartido hoy es una invitación a revisar lo más profundo de nuestro corazón, esos rincones donde suelen esconderse los pecados silenciosos. No hablamos de faltas que todos ven, sino de actitudes ocultas que dañan nuestra relación con Dios y con los demás. El orgullo, el rencor, la envidia, la mentira, la apatía espiritual, el juicio secreto, el materialismo disfrazado y la indiferencia hacia el prójimo. Estas no son simples actitudes, son cadenas invisibles que nos atan y nos apartan del plan divino. Pero el Señor no nos deja luchar solos. Él nos ofrece su gracia, su palabra y el poder de su Espíritu Santo para vencer esas ataduras y caminar en la luz de su amor. Al pensar en el orgullo disfrazado de autosuficiencia, recordamos cómo esta actitud nos conduce a confiar en nuestras propias fuerzas y a olvidar la provisión del Señor. Proverbios 16, 18 nos advierte claramente: la soberbia va delante de la ruina
y el espíritu arrogante precede a la caída. Cuando aceptamos nuestra dependencia de Dios y nos humillamos ante Él, recibimos su gracia que transforma el corazón. Esa entrega nos libra de la pesada carga de querer controlarlo todo y nos permite descansar en la fidelidad de nuestro Padre. El resentimiento que envenena el alma es otro enemigo que destruye nuestra paz y daña nuestras relaciones. Creemos que albergando rencor nos protegemos, pero en verdad nos encadena. Hebreos 12:15 nos exhorta a arrancar de raíz toda amargura que intente brotar en nuestro corazón, recordándonos que el perdón no solo honra a Dios, sino que también nos regala libertad. En la cruz, Jesús nos mostró el ejemplo supremo al perdonar a quienes lo crucificaron, demostrando que el amor siempre tiene la última palabra. La envidia silenciosa es quizás uno de los pecados más traicioneros, porque se disfraza de deseo legítimo o de ambición sana. Pero Proverbios 14:30 declara que la envidia es carcoma de los huesos. En lugar de compararnos con los demás, el Señor nos llama a cultivar un espíritu de gratitud, reconociendo las bendiciones únicas que Él nos ha concedido. Cuando aprendemos a alegrarnos por los triunfos ajenos y confiamos en el plan de Dios para nuestra vida, encontramos una paz que sobrepasa cualquier circunstancia. La mentira, aunque parezca pequeña o sin importancia, tiene el poder de socavar nuestra integridad y nuestras relaciones. En Colosenses 3:9-10 se nos exhorta a despojarnos de la falsedad y a revestirnos de la verdad, porque como hijos de Dios debemos reflejar su carácter en todo lo que hacemos. La verdad puede ser difícil, pero es el fundamento de una vida vivida en la luz, donde no hay espacio para la oscuridad. La apatía espiritual nos recuerda que el mayor peligro para nuestra fe no siempre viene de fuera, sino de la indiferencia que nace dentro. En Apocalipsis 3:16, Jesús advierte contra la tibieza, llamándonos a un compromiso total con Él. La oración, la adoración y la comunión con otros creyentes son medios poderosos para avivar nuestra pasión por Dios y mantenernos firmes, incluso en medio de las pruebas. El juicio secreto es un peso que nunca nos corresponde llevar. Cuando juzgamos, nos colocamos en un lugar que pertenece solo a Dios. Cristo nos invita a cambiar el juicio por la misericordia, recordándonos que con la medida con que midamos, seremos medidos. Mateo 7:2. Practicar la empatía y orar por los demás nos ayuda a verlos como Dios los ve, con compasión y amor. El materialismo oculto nos recuerda que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con el Señor. Jesús nos llama a acumular tesoros en el cielo donde nada puede destruirlos. Al aprender a vivir con gratitud y generosidad, descubrimos que la abundancia real no se encuentra en lo que tenemos, sino en aquel a quien pertenecemos. Finalmente, la indiferencia hacia el prójimo nos desafía a mirar más allá de nuestras necesidades para atender las de los demás. En Mateo 25, Jesús nos recuerda que al servir a los más pequeños, lo hacemos para Él. Este llamado no es una carga, sino una invitación a vivir con propósito, reflejando el amor de Dios en todo lo que hacemos. Cada uno de estos pecados puede apartarnos del Señor, pero la buena noticia es que su gracia siempre es mayor. En 1 Juan 1:9 leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver a los brazos de nuestro Padre Celestial.
Liberarnos de estos pecados ocultos no es sencillo, pero es posible con la ayuda de Dios. Se requiere un compromiso diario de examinar nuestro corazón, rendir nuestras luchas delante de Él y buscar su dirección en cada área de nuestra vida. También exige humildad, porque solo cuando reconocemos cuánto necesitamos a Dios, podemos experimentar el poder transformador de su gracia. En este peregrinaje jamás caminamos solos. El Señor, en su amor, nos ha dado al Espíritu Santo, quien nos dirige paso a paso, nos consuela en medio de las pruebas y nos fortalece cuando sentimos debilidad. Además, nos ha regalado la familia de la fe, hombres y mujeres que viajan con nosotros en este sendero espiritual, levantándonos cuando caemos y alentándonos a seguir firmes en la esperanza. Unidos, podemos enfrentar toda dificultad y disfrutar de la vida abundante que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. El llamado es firme. No dejes que esos pecados ocultos sigan gobernando tu corazón. Confiésalos, preséntalos delante del Señor y ríndelos a sus pies. Él está dispuesto a perdonar, a sanar las heridas y a guiarte hacia un porvenir lleno de esperanza y propósito. En Jeremías 29:11 leemos la promesa del Señor: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esa palabra es para ti hoy, y espera que la recibas con fe y obediencia. ¿Estás listo para dar el paso? Confía en que Dios camina contigo y que su gracia basta para sostenerte. A medida que vivas en obediencia, descubrirás una libertad verdadera y una plenitud que solo se encuentran en Cristo. Este es el inicio de una vida cambiada, una vida que refleja el carácter de Jesús y que da gloria a Dios en cada acción y en cada momento.